por ese patrón de desviación, se llegó a que la carga positiva del átomo está concentrada en un núcleo atómico. Se llegó a determinar que debe existir un núcleo atómico. Y esto a su vez dio lugar al modelo del átomo con unos electrones de carga negativa orbitando alrededor del núcleo de carga positiva. El, Más adelante, el mismo Rutherford eh, descubrió que el núcleo contiene protones o átomos, núcleos eh, del átomo de hidrógeno, y para explicar la masa también debía eh, contener partículas eh, neutras, pero masivas, y bueno, eventualmente los neutrones fueron descubiertos por Chadwick varios años después. Y bueno, aquí hay unos ejemplos típicos de núcleos con el de helio, con dos protones y dos neutrones, el de carbono, eh, y así. Ahora, este, muchos años después se descubrió que eh, los protones y los neutrones también tienen estructura, y esto se hizo con un experimento similar al experimento de Rutherford, pero aquí lo que es el blanco fueron protones, y los proyectiles electrones, y disparando esos electrones hacia los protones, de nuevo por el patrón de desviación. Aquí de nuevo los electrones se desviaban bastante. Se concluyó que el protón debía tener estructura. Eh, sí, y similar para los neutrones. Y ahora lo que sabemos es que los protones y los neutrones están formados por quarks, y hay quarks de dos tipos, o dos sabores, como se dice. Son los quarks de tipo U y de tipo D. Se diferencian en sus cargas eléctricas. eh, Aquí, bueno, están dadas en múltiplos de la carga del electrón, y bueno, y son tales que cuando se suma, pues total da 1 para el protón y 0 para el neutrón. Estos quarks tienen un número cuántico adicional que se llama color. No tiene nada que ver realmente con color, pero ese es el nombre que tiene. Y es porque, bueno, lo importante es que son tres. Y eso tiene que ver luego con las fuerzas, con las interacciones fuertes que mantienen a esos quarks unidos en los neutrones o protones. Llegamos así, por los momentos, a lo que sabemos de la estructura de la materia, desde los átomos, formados por los electrones orbitando alrededor del núcleo, el núcleo a su vez formados por protones y neutrones, y los protones y neutrones a su vez formados por quarks. Hasta donde se ha logrado probar a distancias del orden de 10 a la menos 18 metros, los electrones no tienen estructura, y los quarks tampoco. Por otra parte, eh, sabemos que hay más partículas elementales. Gell-Mann y Zweig predijeron los quarks U y D, y también un quark adicional llamado el extraño o extrañeza, para explicar otras partículas que se observaban en rayos cósmicos y en aceleradores. En los rayos cósmicos y aceleradores también Anderson observó el positrón. Es una partícula con la misma masa que el electrón, pero con una carga opuesta. Eh, y algo que es importante resaltar es que unos años antes, Dirac había predicho la existencia de antipartículas como una consecuencia
de combinar mecánica cuántica con relatividad especial en la teoría para describir las partículas. En los rayos cósmicos también se detectó otra partícula llamada muón, similar al electrón, similar por la forma, el tipo de trayectorias que dejaba en las cámaras eh, de burbujas, pero más masiva que el electrón y además inestable. Se sabe que decae en un electrón, que es más ligero, y en un par de partículas que se llaman neutrinos. Los neutrinos, un neutrino, que ahora se sabe que es el tipo de electrón, había sido predicho por Pauli y Fermi para explicar la aparente violación de conservación de energía en el decaimiento beta. Los neutrinos que aparecen aquí en este decaimiento del mundo son distintos, se llaman de sabores distintos, y eso se comprobó luego cuando fueron descubiertos años después por estas eh, personas que están ahí. La, en los años siguientes se descubrieron más partículas elementales, otros quarks, quark C, el quark Charm, encantado, el quark B o bottom y el quark T, y otro leptón, más por ser más ligero que estos quarks, eh, el llamado leptón tau y su neutrino, el neutrino tau. Y así llegamos a la lista de partículas de materia conocida. Y estas partículas se agrupan en lo que se llaman tres generaciones o familias. Y cada familia tiene una estructura que se repite. En cada familia hay dos quarks y hay dos leptones. O sea, por ejemplo, aquí el electrón con su neutrino. La diferencia entre las familias es la masa. O sea, las partículas de la segunda familia son más masivas que las de la primera familia y las de la tercera familia más masivas. O sea, las masas están aquí arriba indicadas. Y también, bueno, eso, las cargas de lo que está aquí en la primera fila, las cargas son iguales, los espines son iguales, lo que cambia es la masa. La estructura de cada familia está restringida por consideraciones de consistencia, y que sería más difícil de explicar, pero básicamente si existe el quark U, debe existir el quark T. ¿Sí? Igualmente aquí, y así de hecho se predijo la existencia del quark C al saber que el S existía. Eh, Lo que no se sabe es por qué solamente hay tres, si bien hay límites experimentales a que eh, no hay más de tres. Tampoco se sabe por qué las partículas de la segunda familia son más masivas que las de la primera familia. ¿Sí? De paso, o sea, como mencioné antes, digamos, lo que vemos aquí nosotros en la Tierra es la primera familia. Y esta es la segunda familia, bueno, ya ven, en las partículas estas que se producen en los rayos cósmicos se observan ya los quarks extraños, por ejemplo, pero los otros partículas se han producido en los aceleradores. Em, Bien. Ahora, si nos recordamos el rompecabezas, la segunda pregunta es cómo son las interacciones. Bien, entonces las interacciones son el electromagnetismo, es responsable de los fenómenos eléctricos y magnéticos, también de la estructura atómica. La fuerza nuclear fuerte, que es una fuerza de corto alcance, es responsable de mantener los protones y los neutrones unidos en el núcleo. O sea, hay una fuerza de repulsión eléctrica entre los protones
pero hay una fuerza, la fuerza nuclear fuerte mantiene el núcleo cohesionado. Y también es la fuerza que mantiene a los quarks unidos en los protones. ¿Sí? O sea, realmente en los protones y neutrones lo que hay es como una sopa de quarks y otras partículas que son responsables de la fuerza fuerte, que se llaman los gluones, los voy a decir un poco, algo un poco más adelante. La fuerza nuclear débil es también una fuerza de corto alcance, responsable, por ejemplo, del decaimiento beta, el decaimiento de un neutrón en un protón y con emisión de electrón y neutrino. También del primer paso de la cadena de fusión nuclear que produce la energía solar. Y finalmente está la gravedad, responsable de la atracción entre dos masas y más generalmente en la teoría de la relatividad general de Einstein, responsable de la curvatura del espacio por efecto de la masa o la densidad de energía. Ahora, las energías típicas en aceleradores, la fuerza de gravedad es despreciable y eso se puede ver con una pequeña cuenta de cómo comparando la fuerza de Newton eh, y respecto a la fuerza de Coulomb o la fuerza eléctrica entre dos protones, por ejemplo, separados a una cierta distancia r. Y es como la constante de Newton es muy pequeña, esta fuerza, ya ven, ese cociente es del orden de 10 a la menos 38, o sea que la fuerza gravitacional es despreciable, eh, muchísimo menor que la fuerza eléctrica. Eh, en, en esta área, las interacciones se describen en lo que se llama teoría cuántica de campos. Y la teoría cuántica de campos es como una combinación de mecánica cuántica, relatividad especial y el concepto de campos. En mecánica cuántica es clave el principio de incertidumbre, aquí planteado en términos de energía y tiempo. En relatividad especial, la equivalencia entre masa y energía. Ahora, si combinamos los dos, nos damos cuenta que en procesos relativistas y cuánticos el número de partículas no se conserva. Y esto es porque si hay una incertidumbre pequeña del tiempo, si hay un delta t pequeño, el delta e es grande para mantener el- la desigualdad. Y en ese tiempo, entonces esa energía se puede convertir por la equivalencia con masa en partículas. Entonces los procesos cuánticos relativistas de partículas son procesos de creación y destrucción de partículas. Los, los campos, bueno, son funciones que dependen del tiempo y de las coordenadas y es la forma cómo eventualmente se llega, o sea, se hace la descripción, descripción matemática de las interacciones. Se va a hacer en términos de campos, así como eh, la descripción de la interacción electromagnética con los campos eléctricos y magnéticos a través de las ecuaciones de Maxwell. Se hace a través de las ecuaciones de Maxwell, donde aparecen los campos eléctricos y magnéticos. Las partículas surgen al cuantizar los campos, o sea, para cada partícula tiene su campo y viceversa. El, 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 el- como decía antes, para el campo electromagnético, la partícula correspondiente es el fotón. Eh, para el electrón, el campo, bueno, se llama el campo de Dirac. Y ya dije antes que combinando mecánica cuántica y relatividad especial, justo Dirac había probado que debían existir antipartículas. Esto es una consecuencia general de la teoría cuántica de campos. Y otra consecuencia general es que las interacciones
están mediadas por partículas o campos llamados los portadores de fuerza. Y es decir, las interacciones ocurren porque las partículas se intercambian estos portadores de fuerzas. Y en esta teoría cuántica de campos, los procesos se describen utilizando los llamados diagramas de Feynman. Y aquí hay unos ejemplos, bueno, espero que sencillos que se pueda entender la idea. En el primer diagrama, o sea, piense que el tiempo va de izquierda a derecha, o sea, perdón, así, así va el tiempo. Entonces llegan dos electrones, si chocan dos electrones o está. Lo que ocurre es que se intercambian un fotón y bueno, y hace ese fotón, digamos, su momento cambia, ¿ok? Y salen disparados en otras direcciones, por ejemplo, con otras energías y momentos. Eh, También aquí esto sería un choque entre un electrón y un positrón, también se intercambian el fotón y luego vuelven a salir un electrón y un positrón, pero también podrían salir unos muones en el choque. En las interacciones débiles, las partículas portadoras se llaman los bosones electrodébiles, hay tres. Y en las interacciones fuertes, las partículas portadoras se llaman gluones y, y hay ocho de ellos. Y también eso, bueno, o sea, la forma como los quarks interactúan es intercambiando eh, gluones. Una cosa que es importante es que estas partículas, esas son, si quieren, son construcciones, están en la teoría, ¿sí? Pero también han sido observadas experimentalmente. Y además, eh, bueno, ya lo voy a decir, eh, eso, los gluones se detectaron en el 79 en el experimento DESI en Hamburgo. Eh, Siempre si estos diagramas lo que muestran es digamos, lo que ocurre después de una colisión, o sea, los estados finales en la colisión. Y por esos estados finales en la colisión que está ocurriendo en el punto central, si quieres, aquí era un choque electrón-positrón. O sea, por esos estados finales, entonces se deduce que debía existir estos gluones responsables de esta jet adicional que está saliendo por aquí en verde. Eh, los bosones electrodébiles se descubrieron en el CERN en el 83 en choques protón-antiprotón. Y de nuevo, o sea, son los estados finales, o sea, los que indican que en la colisión se produjeron esos eh, bosones electrodébiles. Y además aquí se produjeron con las masas que habían sido predichas por Weinberg. O sea, estos bosones electrodébiles son masivos, mientras que los gluones, y como el fotón, tienen masa cero. Sí, en esta tabla se resumen los portadores de las interacciones fundamentales. Sí, mencioné antes, para las interacciones fuertes, los gluones, para la interacción electromagnética, el fotón, y para la interacción débil, los bosones W y Z. Para la interacción gravitacional, la partícula correspondiente al campo gravitacional es el gravitón, pero como mencioné anteriormente en los experimentos en aceleradores, la fuerza gravitacional es despreciable. Si regresando a las partículas, esta figura muestra la cronología de los descubrimientos de las partículas que ya les mencioné antes. Bueno, no, antes no les mencioné el electrón, pero bueno, o sea, el electrón había sido ya descubierto por Thomson alrededor de estos finales del siglo anterior. Aquí, sí, lo nuevo que tampoco había mencionado, el Higgs, ¿sí? El Higgs
El bosón de Higgs, descubierto en el 2012 en el CERN. Y con este descubrimiento del Higgs, ya llegamos a lo que es como la tabla periódica de las partículas elementales del modelo estándar. Están las partículas de materia que ya les había mencionado antes, y lo nuevo son los portadores de las fuerzas, ¿sí? Los gluones, los fotones y los bosones Z y W, y el Higgs. Entonces, estas, digamos, son las partículas elementales en el modelo estándar. Y de nuevo la pregunta es, entonces, ¿cómo son las interacciones? Y parte de esto ya les dije que las interacciones se van a describir en este lenguaje de la teoría cuántica de campos y, bueno, más técnicamente de calibre con este grupo. Y eso lo que quiere decir, eh, para, como lo he estado contando antes, es que básicamente hay 8 gluones y el fotón y los bosones electrodébiles. O sea, el grupo tiene que ver con los portadores de fuerza. Y además, para que realmente tener una descripción cuantitativa, pues hace falta lo que se llama un lagrangiano, que es digamos, que me va a permitir hacer cálculos de secciones eficaces, de amplitudes de dispersión, etcétera. Entonces, el lagrangiano es una función de los campos que describen a las partículas, y tal vez algunos de ustedes lo han visto. Resumido, cabe en una taza, o resumido, el lagrangiano del modelo estándar cabe en una franela. En un poco más de detalle, también cabe en pocas líneas, y son términos todos típicos de teoría eh, cuántica de campos de calibre, digamos. Algo que uno, por lo menos yo, aprendí justo en esos cursos que me dio el profesor Julián en la Universidad Simón Bolívar. Y algo nuevo aquí es los términos que dependen del Higgs, que son los que tienen que ver con la ruptura espontánea de simetría que le da las masas a los bosones electrodébiles, y también a las partículas. El, eh, las predicciones del modelo estándar han sido comprobadas en experimentos de gran precisión. Sin embargo, el modelo estándar no es una teoría completa. Se tiene varios parámetros libres. Las masas de las partículas, por ejemplo, son parámetros libres que hay que ponerlos a mano, o las constantes de acoplo, como la carga del electrón, digamos, o las otras cargas en relación a la carga del electrón. Tampoco explica por qué hay solo 3 generaciones de materia, porque justamente ese grupo, o porque las interacciones son como son. Por cómo es la jerarquía de masas, de que la primera generación es más ligera que la segunda, y que la segunda es más ligera que la tercera. Estas preguntas quedan sin resolver. Y además yo creo que es muy conspicuo que no incluye la gravedad. O sea, solo describe las interacciones fuertes y electrodébiles. Esa, de hecho, tratar de describir gravedad en el lenguaje de teoría cuántica de campos lleva a problemas. O sea, no hay una forma consistente de incorporar gravedad en una teoría cuántica de campos. Pero ese es uno de los grandes problemas abiertos, o sea, cómo incorporar gravedad en una teoría cuántica relativista. Y es una pregunta importante para entender eh, cómo fue el origen del universo y cómo va a ser la evolución futura del universo. Y aquí es donde entran las cuerdas, o sea, tratando de encontrar esta teoría que combine gravedad y las otras interacciones
en un marco que incluya la mecánica cuántica. Entonces, el postulado básico de la teoría de cuerdas es que las partículas, en vez de describirse por puntos, se describen por cuerdas. O si viéramos con lupas los puntos, estaríamos viendo cuerdas que pueden ser abiertas o cerradas. O sea, cuerdas son ahora objetos matemáticos, están extendidos tienen una dimensión. eh, Eso, abierto quiere decir que tienen unos extremos libres y cerrados quiere decir que no hay extremos. O sea, los extremos están unidos. Eh, Se desprende de la teoría, estas cuerdas están vibrando y lo que se desprende es que todas las partículas elementales, los electrones, los quarks, los neutrinos, los fotones, los gravitones, son todos vibraciones de las cuerdas. O sea, eh, como notas que se producen al vibrar las cuerdas de un violín. Las partículas serían como las notas producidas por la vibración de las cuerdas. Y lo que es importante es que siempre existe un modo de vibración que tiene las propiedades correctas para describir al gravitón, o sea, la partícula que corresponde al campo gravitacional. La, las escalas, si estas cuerdas se son, pensamos que son varios órdenes de magnitud más pequeñas por ejemplo, que los quarks, ¿no? Que pensamos que no tenían estructura. Y ese estimado del tamaño viene porque, o sea, pensando que la teoría incluye gravedad, y entonces la escala viene dada por la llamada longitud de Planck, que es la escala a la cual la interacción gravitacional se hace comparable a las otras interacciones. La, eh, Ahora, ¿cómo son las interacciones en las cuerdas, no? O sea, de nuevo, la segunda pregunta del rompecabezas. Y algo bueno, que yo creo que es importante es que en las cuerdas las interacciones son más sencillas que en teoría cuántica de campos, se podría decir, y además son intrínsecas, o sea, son lo que puede ser. Y es que las cuerdas se peguen. O sea, si tengo dos cuerdas abiertas, ¿cómo interaccionan? Pues se pueden unir por los dos extremos y dan una otra cuerda abierta. O los dos extremos se pueden cerrar y una cuerda abierta se convierte en una cuerda cerrada. O las dos cuerdas cerradas se pueden pegar y dan una cuerda cerrada o otra cuerda cerrada. Y eso es todo. Porque esas son todas las interacciones de las cuerdas. Em, por lo que estamos viendo, si tengo una teoría con cuerdas abiertas, necesariamente tiene que tener cuerdas cerradas, porque no puedo prohibir o sea, sería antinatural prohibir que se cierren. Ese tipo de cuerdas de teorías donde hay cuerdas abiertas y cerradas se llaman cuerdas tipo uno, y con cuerdas cerradas hay varios tipos, cuatro, que tienen esos nombres que están escritos aquí. Todas estas cuerdas, o sea, no escribí detalles, pero todas estas son supercuerdas. Y super viene porque tienen la propiedad de supersimetría. Y a su vez esa propiedad lo que quiere decir es que los modos de vibración de spin entero, el número de modos de vibración de spin entero es igual al número de modos de vibración de spin semientero. Y eso es importante para la estabilidad en las teorías. Em, bueno, el hecho de que las interacciones sean tan restringidas lleva a la unificación de todas las interacciones. Por ejemplo, si tenemos una teoría solo de cuerdas cerradas, hay
solamente lo que se llama un vértice fundamental. ¿Sí? O sea, solo la única interacción es que dos cuerdas cerradas, imagínense de nuevo aquí que el tiempo va de izquierda a derecha, llegan dos cuerdas cerradas, se propagan, están propagando, se propagando, llegan aquí, se unen y después se siguen propagando como una sola cuerda cerrada. ¿Okay? O sea, lo pueden ver de izquierda a derecha, o si lo vemos de derecha a izquierda es, bueno, viene una cuerda cerrada, llega un momento y se separa en dos. ¿Okay? Y eso es todo lo que, la forma como dos cuerdas pueden interaccionar. Ahora, estas cuerdas que están aquí pueden estar vibrando en cualquiera de sus modos en cualquiera de sus modos. O sea, esta cuerda que está aquí puede ser un electrón y la que está aquí puede ser un positrón, o sea, puede ser un quark, puede ser un gravitón, o sea, todo. O sea, que todas las interacciones tienen que estar ahí. ¿Sí? O sea, eso es lo que represento con esta figura. O sea, este vértice tiene que explicar todas las posibles interacciones que uno vería en una teoría cuántica de campo. Y de hecho, bueno, los cálculos cuando se hacen los cálculos, lo que uno se comprueba es que las interacciones gravitacionales a baja energía son las que salen en la teoría de la relatividad general de Einstein o las entre los eh, eh, quarks y los gluones son las de la cromodinámica cuántica, o sea, son las que también se habían, digamos, incorporan las interacciones que ya eran conocidas. Una otra ventaja de las cuerdas, aparte de que eso, la unificación de las interacciones es automática, es que la llamada expansión perturbativa tiene un mejor comportamiento. En teoría cuántica de campos, la expansión perturbativa para un proceso, por ejemplo, aquí, bueno, perdón, porque aquí ahora es más fácil pensar que el tiempo va de arriba hacia abajo. Entonces, como ya había dicho, un choque entre dos electrones se ocurre por el intercambio del fotón, pero también es posible que ese fotón decida convertirse en un par, positrón-electrón, y después volverse a unir, o decida aquí en este vértice que de nuevo se emita otro electrón con el fotón y se vuelven a juntar y así. O sea, va a haber un número infinito de diagramas eh, para ese choque entre dos electrones, ¿no? Y estas son todas correcciones cuánticas, ¿no? O sea, si uno ve los detalles de la teoría, son todas correcciones que van a depender, o sea, aparece H barra, si quieren, entre la relación entre el primer término y el segundo, cuando quiera entrar a calcular, aparecen factores de H barra. Son todas correcciones cuánticas. En las cuerdas también hay una expansión perturbativa, entonces también puede pasar, llegan las dos cuerdas, se unen, se propagan, se siguen, se vuelven a separar, pero en el medio pueden decidir eh, formar lo que se llama un lazo, y así sucesivamente. Ahora, mientras que en la teoría cuántica de campos estas correcciones cuánticas pueden llevar a infinitos que es necesario eh, regularizar y manejar, en la teoría de cuerdas todas las correcciones cuánticas son finitas. Y la razón de fondo es que las interacciones en las cuerdas no son puntuales, son extendidas. Y entonces la interacción, en vez de ocurrir en un punto, ocurre sobre una cierta eh, distancia y eso bueno, hace que los cálculos, o sea, las integrales que podían ser divergentes, todas son convergentes, etc. Y la conclusión importante entonces es que las cuerdas proporcionan una teoría cuántica finita de gravedad y otras interacciones fundamentales. O sea, está dando un marco donde están todas las interacciones eh, unificadas. Es un marco cuántico y además es un marco que permite
hacer cálculos. Ahora hay un detalle, ¿sí? Y el detalle es que la consistencia, de la teoría de consistencia, por ejemplo, invariancia bajo eh, transformaciones de Lorentz, dice que estas cuerdas se tienen que propagar en 10 dimensiones del espacio-tiempo, o sea, un tiempo y 9 dimensiones espaciales. Y eso es 6 dimensiones más de las que observamos del alto, largo y ancho. ¿Cómo es que esas dimensiones extras no se han observado? Bueno, la posible explicación es que esas dimensiones extras son compactas y muy pequeñas, ¿no? Y la idea es la siguiente, o sea, vean esta línea que está aquí. O sea, bueno, realmente imagínenselo además si quieren de menos infinito a infinito, o sea, el eje X, por ejemplo. Y eso parece que tiene una sola dimensión, o sea, justamente X, ¿no? Sí, es como el eje X. Pero si lo veo con una lupa, veo que no, que realmente hay una dimensión adicional, ¿sí? Y esa dimensión, pero esa dimensión adicional es compacta, ¿ok? O sea, va alrededor del círculo, o sea, compacto si quieren es cerrado, o sea, va de 0 a 2πr, donde r es el radio. Y además pensaba, si ese radio es muy chiquito, entonces digamos, es como un hilo muy fino. Entonces, o sea, si en este gráfico aquí abajo, un observador como el acróbata solo vería una dimensión, la dimensión a lo largo de la cuerda por donde está caminando. Pero si hay una pulga por aquí, la pulga puede ver la segunda dimensión. O sea, eh, esas 6 dimensiones adicionales pueden estar escapando de detección, pero eh, pueden haber una forma de detectarlo. Pueden tener consecuencias para lo que esté pasando, si quieren, en las dimensiones no compactas, o sea, en las usuales donde vivimos. Ahora, esta misma idea funciona para 6 dimensiones. O sea, las 6 dimensiones extras también podrían estar formando un espacio interno compacto de un tamaño muy pequeño, de nuevo dado por el tamaño típico de la cuerda. O sea, no cualquier espacio de 6 dimensiones funciona, porque debe estar dictado por la dinámica. O sea, hay como unas ecuaciones de movimiento que los espacios internos tienen que satisfacer. Eh, pero hay soluciones. Hay una solución donde el espacio interno es como un producto de 6 círculos, y esto está más o menos representado en esta figura. Eh, o sea, lo que representa la figura es la idea de que el espacio-tiempo es el producto de un espacio como de 4 dimensiones donde vivimos, que es el plano aquí abajo. Y luego en cada punto ahí está el espacio compacto. Aquí, bueno, está dibujado como solo un círculo. Imagínense lo que hay, un producto de estos de 6 círculos, todos con un radio muy pequeño. Otro tipo de espacio interno son las llamadas de variedades de Calabi-Yau, y eso está, bueno, representado en estas figuras. Bueno, y ahora volviendo a las 10 dimensiones, y hace un momento les dije que existen 5 teorías en 10 dimensiones que iban con estos nombres, ¿no? Y eso parece ahora indicar que realmente no hay una teoría única, ¿no? Que estamos viendo, hay 5. O sea, ¿cuál de ellas es la que es? Y también existe una teoría adicional, bueno, que tiene este nombre y que vive en 11 dimensiones. Y bueno, lo que se ha descubierto es que se recupera la unicidad, eh, o sea, o este marco unificado, porque todas estas
teorías, las 5 teorías en 10 dimensiones, más esta teoría adicional en 11 dimensiones, son manifestaciones de una sola teoría, llamada la teoría M. O sea, son todas, lo que está subyacente es esta gran teoría M en, en 11 dimensiones y las otras teorías de las que les mencioné antes, las que están en 10 dimensiones, por ejemplo, son puntos eh, en el espacio de parámetros de esa teoría M. O sea, van a estar conectadas, o sea, los puntos van a estar conectados, ¿ok? Moviéndose en el espacio de parámetros de la teoría. ¿Cómo son esos? ¿Cuáles son esos parámetros? Bueno, como el radio de la compactificación que les decía antes. Por ejemplo, estos dos tipos de cuerdas realmente se relacionan en una dimensión menor. O sea, al compactificar, o sea, moviendo el radio, voy de un tipo de esta cuerda a este tipo de otra cuerda. A veces para moverse de esta otra a esta otra habría que cambiar otro parámetro que es una constante de acoplo y así. Entonces, la idea es que todos los puntos están conectados por lo que se llaman transformaciones de dualidad. Y eso, bueno, eso ya sería otro tema. Pero, bueno, de nuevo, volviendo ahora al modelo estándar, o sea, ¿dónde quedó? O sea, o sea, se puede reproducir el modelo estándar en esta teoría de cuerdas o con la teoría M. O sea, puedo responder las preguntas que habían quedado sin responder, como ¿por qué tres familias? ¿Por qué el grupo es ese, el, el grupo del modelo estándar? ¿Por qué las masas? ¿Cómo se explica la jerarquía de masas? Bueno, esto es todo un tema de estudio en lo que se llama fenomenología de cuerdas, donde bueno, se abarcan varias facetas del problema. Justo identificar los tipos de construcciones donde se ocurra lo que se observa, como la replicación de las familias o la jerarquía de las masas. Se trata de extraer propiedades genéricas y de obtener y examinar también modelos explícitos. Es un poco como en esta caricatura, donde bueno, se trata de ver cuáles son las implicaciones de la teoría para la fenomenología a bajas energías. Y ya con esto llegó al final, eh, resumiendo especialmente la última parte. El mensaje es que las cuerdas proporcionan un formalismo unificado para describir todas las interacciones fundamentales, incluyendo gravedad y esto a nivel cuántico. La formulación es sencilla, las partículas son vibraciones de cuerda que interaccionan simplemente uniéndose las cuerdas, pero la formulación requiere dimensiones extras. La compactificación de estas dimensiones extras, como traté de explicar, conduce a modelos con el contenido de materia y las interacciones del modelo estándar. O sea, así cualitativamente se reproducen la materia y las interacciones del modelo estándar, pero realmente no se han hecho predicciones comprobables. Todavía quedan muchos problemas por resolver en la propia teoría de cuerdas y eso, profundizar el conocimiento podría permitir hacer predicciones más precisas y también descubrir nuevas propiedades físicas y matemáticas. Y bueno, con esto llego al final y creo que no me pasé mucho del tiempo, pero Gracias, Ana María. No, al bien, contrario, fantástico. Excelente seminario que nos habla además de la necesidad de tener una visualización espacial del mundo para poder comprender estos conceptos tan profundos. Eh, yo abro el panel para que quien quiera hacer algún comentario o quiera hacer alguna pregunta, pues están invitados a ello.
Hay un Sí. mensaje en el chat que dice, hay dos mensajes. Uno de Diógenes Marcano, excelente, felicitaciones, y de María Eugenia Grillet, excelente Ana María, gracias por esta claridad para una bióloga de qué significa esta teoría. Esa es María Eugenia Grillet. Gracias. No, bueno, gracias, gracias. ¿Se pueden hacer preguntas? Sí, por favor, al contrario, encantadísima. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Felicitaciones, saludos, Ana María. Sí, Eh, espera, ¿quién habla? Que no no, reconozco el Diógenes nombre. Marcano. Ah, Diógenes. Diógenes Hola, Marcano, hola, Diógenes. Sí, Sí, es sí. de bueno que la, se identifiquen antes. sí, Diógenes Marcano de la Universidad Simón Bolívar. Aunque mi área es todo lo que tiene que ver más bien con telecomunicaciones, electrónica, es decir, ingeniería, Ujú, siempre me llamó la atención de hace mucho tiempo la teoría de cuerda a través de unos libros de divulgación. Bueno, ujú. aprovecho para saludar a Ana María, a quien conocí justamente en la Simón Bolívar en los primeros cursos de matemática, en matemáticas uno, 2 y 3. Tal vez Ah, ella no se sí. recuerda de mí, pero yo sí la recuerdo. No, bueno, Eh, si te veo, yo, o sea, todavía el disco duro funciona. ok, Si te veo, a lo mejor. seguro. Este, bueno, tenía algunas preguntas que tal vez no tienen mucho, puede ser que no tengan mucho sentido en este momento, pero cuando hablabas de las dimensiones, que hablabas de un espacio de 10 dimensiones, donde una de esas dimensiones es el tiempo y las otras son, digamos, dimensiones espaciales. Ujú. Me parece bien interesante cuando hiciste el caso de una dimensión, de una línea recta, que uno piensa que es una sola dimensión, pero que si uno entra en detalles pueden haber dos dimensiones. Y me surgió la pregunta, y yo digo, ¿y el tiempo, por qué lo vemos? ¿O cuál es la razón para ver el tiempo en una sola dimensión? Sí, sí, es una buena pregunta, o sea que ya la gente se lo ha planteado. Y, o sea, pensar que una de estas dimensiones adicionales sería como un tiempo, lleva a inconsistencias. Sí, yo no sé, o sea, no he seguido mucho los desarrollos por ahí, pero no han habido muchos trabajos en ese sentido, pero creo que generalmente lleva inconsistencias. Sí, Ok, pensar que hay más de un tiempo. ok, O de bueno, acuerdo. o sea, ver a qué consecuencias lleva que una de estas dimensiones extras sea temporal. Ok, y dado que mencionabas también lo relativo a que, bueno, hemos llegado hasta este estadio, la física ha llegado hasta esta situación a través de experimentos donde se bombardean, digamos, se hacen esto que tú llamas los disparos con ciertos tipos de partículas. En Ujú. el caso de la teoría de cuerda, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de que se pueda en la práctica o ver aunque sea algunos rasgos que nos digan, parece que las cosas van por allí? Sí, o sea, observación directa es muy, o sea, no creo que vaya a ocurrir, porque decía esto que pensamos que las escalas son de ese orden de 10 a la menos 35 metros, ¿sí? Y eso en energías son energías de 10 a las 19 gigaelectronvoltios, que está muy fuera del alcance de los aceleradores actuales y de los aceleradores futuros. Ok, Podrían haber, eh, o sea, digamos, algunas variantes de la teoría donde esas escalas de las cuerdas son, son más pequeñas, ¿no? O sea, donde tal vez no es la longitud de Planck, sino es una longitud más pequeña. Pero, digamos, tampoco han llevado algunas consecuencias, predicciones concretas, ¿no? También hay otros modelos de los que no hablé, donde eh, es posible que las interacciones gravitacionales no vean todas las dimensiones extras, ¿no? Sino que solo vean, perdón, es posible o sea, que las interacciones electrodébiles, por ejemplo, no vean todas las dimensiones extras, sino vean solo cuatro, ¿no? O sea, el tiempo más ok, tres.
¿sí? Esto es, o Ok, sea, hay unos modelos, bueno, eso sería, explicar cómo es el modelo sería más complicado, pero la idea es esa, las interacciones electrodébiles solo ven cuatro dimensiones, mientras que las interacciones gravitacionales las ven todas, ¿sí? Pero, o sea, probar la interacción gravitacional, o sea, es mucho más difícil porque es tan débil y porque es difícil aislarla de las otras interacciones. Entonces, los límites para las interacciones, de las distancias que se han probado para la interacción gravitacional son menores, son del orden de micrones, ¿sí? Entonces, en unos modelos como estos, donde solo gravedad ve las dimensiones adicionales, pues es posible que sí, o sea, que haya una forma de observar las dimensiones, de observar dimensiones extras, ¿no? De hecho, hay experimentos en marcha que están tratando de verificar la interacción gravitacional a distancias muy pequeñas, o sea, ver correcciones a la ley de Newton, digamos, a distancias muy, muy pequeñas, y ver si esas correcciones se deben a que hay unas dimensiones adicionales. O sea, pero hasta donde yo sé, tampoco ahora hay una confirmación o una observación que diga sí. de acuerdo. Ok, bueno, muchísimas gracias. Ujú. Excelente tu exposición, felicitaciones. Gracias. Gracias, profe Benjamín Sharifker. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Benjamín? No te había Un, saludado. un gusto verte y me uno a las felicitaciones por la muy clara exposición, a pesar de que quedan muchas preguntas que uno Sí, todavía, en fin, para poder pensar que uno empieza a, a entender el tema, ¿no? Que es fascinante. Tengo una pregunta que tiene que ver un poco con una de las preguntas que te hizo Diógenes y los comentarios que hiciste con respecto a las muy pequeñas dimensiones o digamos, sí, digamos, los pequeños espacios involucrados en la teoría de cuerdas, lo cual hace muy difícil relacionar los resultados de la teoría de cuerdas con aspectos de la realidad, digamos, accesible en un laboratorio, digamos, en la faz de ujú, la Tierra, ¿no? ujú, Ahora, pero por las grandes energías que estarían involucradas. Ahora, me pregunto si una forma de, digamos, de vincular la teoría de cuerdas con la realidad pudiera ser comparar resultados que vengan de la teoría de cuerdas con resultados de teorías de partículas, las convencionales del modelo estándar, que tengan que ver con el origen del universo, ¿no? Donde entonces las dimensiones eran pequeñas y las energías eran muy grandes, entonces, pero que se manifiestan de alguna manera en radiación de fondo, en velocidad de expansión del universo, etcétera. O sea, ¿hay alguna forma de vincular la teoría de cuerdas con las teorías acerca del origen del universo que nos pueda, digamos, dar luces sobre, digamos, para vincular teoría de cuerdas con aspectos medibles de alguna manera? sí, sí, bien, bien, gracias, Benjamín, que mencionaste esto, porque yo, cuando la pregunta anterior, también debí haber dicho algo al respecto. Sí, ese es otro camino por el cual se podría intentar una verificación experimental de las cuerdas, es por sus implicaciones en cosmología. Si yo no conozco muy bien el tema, pero sí, digamos, hay modelos, por ejemplo, de inflación en cuerdas. Este, el mismo hecho de que con las teorías de cuerdas y otras resultados que se han obtenido, que se han derivado de las teorías de cuerdas, sea posible estudiar mejor los agujeros negros. Sí, entonces esa sería una comprobación, sería las implicaciones en cosmología, en estructura y evolución del universo, sería otra manera de, este, de comprobar las cuerdas. Por ejemplo, em, o sea, explicar la expansión del universo, ¿no? Si es realmente por una constante cosmológica o porque hay alguna otra razón que esté explicando,
La desaceleración, la aceleración eh, adicional, pues, no, sí, no. Ahí las cuerdas podrían dar alguna idea adicional. Gracias. Pregunta, Mm. Ahí, pregunta para Ana María. ahí, Ismardo, Pregunta. dale. Ujú. Sí, gracias, Alicia. ¿Cómo no? Hola, hola, Ana María, gracias por Ajá. la presentación bastante divulgativa, bastante clara para la audiencia que tienes. Bueno, una pregunta y un comentario. Voy a empezar por el comentario haciendo un poco alusión a a la pregunta de Diógenes Marcano sobre por qué el tiempo es único, ¿no? Quizás eso no tiene mucho que ver con cuerdas, sino que cuerdas está siguiendo allí lo que sabemos de la física, voy a llamarla estándar para diferenciarlo de las cuerdas, ¿no? A diferencia de las escalas de longitud, eh, bueno, nosotros tenemos tenemos teorías que definen pues el tiempo como algo único, ¿no? Por ejemplo, en termodinámica tenemos la entropía, los procesos irreversibles, todo ese tipo de cosas siempre nos está indicando la unicidad del tiempo. Quizás eso, pues la gente de cuerdas no tuvo pues dentro de sus planes no sé, formular sus teorías en términos de tener más de un tiempo y como lo ha dicho bien Ana María, si se hace además resulta inconsistente, ¿no? Pero en nuestras propias teorías fuera de la teoría de cuerdas, el tiempo sigue siendo algo único y es absolutamente consistente, aún con los procesos inclusive macroscópicos, ¿no? Como la termodinámica misma, ¿no? Un poco por eso lo del tiempo para hacer un comentario adicional a lo que preguntó Giovanni Marcano. Y la Eh, pregunta para Ana María, bueno, hay la sensación en la comunidad de que la teoría de cuerdas ha perdido un poco de fuerza. Eh, y quería preguntarte, Ana María, cómo está el ambiente, cómo se siente la comunidad en estos momentos donde hay un poquito como que de decaimiento con respecto a los avances de la teoría, y un poco dados también esa pérdida de fuerza por ese carácter predictivo de que carece la teoría en estos momentos, y a lo mejor también eso tiene que ver precisamente con la forma de comprobarlo, ¿no? Las energías que necesitamos para comprobarlo. Entonces no es tan fácil hablar de predictibilidad cuando no tenemos las capacidades tecnológicas para hacerlo. Pero ciertamente un poco eso ha sido una de las limitantes de la teoría o de las cosas que las personas que, digamos, son contrarias a la teoría, pues siempre argumentan, ¿no? Es un poco quería censar contigo con cómo está el ambiente, cómo está eso, ¿no? En la comunidad de partículas. sí, o sea, bueno, lo que yo siento es que sí, sí ha perdido fuerza, ha perdido interés por, eh, pues porque no ha producido estos resultados que se esperaban de tener, eh, si quiere, alguna forma nueva de entender, por ejemplo, las preguntas abiertas en el modelo estándar. Em, y yo creo que en parte también, parte de lo que ocurre es que, o lo que ha ocurrido es que muchas de las eh, preguntas, si quiere, vamos a decir, entre comillas, fáciles de responder sobre el desarrollo de la teoría, el desarrollo teórico de la teoría, se hicieron rápidamente. Y las preguntas que van quedando sobre el desarrollo propio de la teoría son cada vez más difíciles, ¿no? Que tienen que ver como, ¿no? con efectos Ujú. no perturbativos en las cuerdas, ¿no? Con estas transformaciones de dualidad que decía, o sea, de esta teoría M que decía, ¿no? O sea, todavía no hay realmente una formulación no perturbativa de lo que es de lo que es esta teoría M. Entonces quedan muchos problemas teóricos difíciles, ¿no? Entonces, digo, eso realmente, ¿no? Por la forma como se mueve el área, eh, o sea, la gente va cambiando mucho el tema, ¿no?
O sea, siempre Ujú. quieren estar encontrando algo nuevo y, eh, y eso si tienes que dedicarle mucho tiempo, que puede llevar años, entonces no, deja de tener un interés, ¿no? O sea, yo lo veo un poco así. Eso no quiere decir que no se esté trabajando, ¿no? Todavía, o sea, eh, hay varios grupos muy activos. eh, Todavía hay unas conferencias anuales, varias, que llevan a varios cientos de personas, ¿no? Todavía hay gente joven trabajando en el área. Hay desarrollos recientes, está lo que se llama el programa del Swampland o la Ciénaga, donde se tratan de usar ideas en cuerdas para eh, restringir los posibles tipos de teorías efectivas a bajas energías en forma general. O sea, siguen habiendo resultados y desarrollos. Hay menos digamos, hay menos que en 1995, digamos, pero sigue habiendo interés y gente trabajando en los problemas que quedan abiertos. Gracias. Voy a leer tres mensajitos que hay en el chat y después le doy la palabra a las personas que tienen las manos levantadas. De Marisol Tapia, muchísimas gracias, Ana María, excelente seminario. De Antonio Machado, gracias, Ana María, excelente presentación, me tengo que retirar porque tengo clase. Y Marianne Márquez dice, hola, profe. El concepto de cuerda es el mismo que se utiliza en relatividad general del worldsheet o tubos del mundo, superficies 2D abiertos o cerrados moviéndose en el espacio-tiempo. Y No es una sé si, pregunta de Marianli, bueno, creo que sí. sí, Hola Marianli, si está ahí. Marianli fue estudiante en uno o dos de mis cursos en la Facultad de Ciencias. Oscar Altuve, por favor. Ah, Oscar también fue estudiante. Hola, Oscar. Saludos, profe Ana María. ¿Qué Es un tal? gusto verla. Saludos a todos en esta charla tan especial y muy interesante. Yo estoy desde la Universidad de los Andes, acá en Mérida, Venezuela, en conjunto con varios profesores y estudiantes. Ah, Es qué para chévere. nosotros un gusto poderla escuchar y ser parte de esta charla. Y bueno, ser parte, colaborar con la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Desde este lado, tengo una pregunta y otras por acá anotadas. Entonces voy a empezar con la mía. La pregunta es la siguiente. Desde el punto de vista de supercuerdas, ¿cuál es la relación con materia oscura? Por ejemplo, con teorías que hay alguna descripción de WIMPs, de actions, de partículas oscuras contempladas dentro de este marco. Eh, sí, tampoco es un tema que yo sepa mucho de eso, pero sí hay o sea, candidatos para partículas de materia oscura. Sí, sí hay. Si hay algo notable en relación a materia oscura, pues sí, ahora mismo no, creo que no, pero no, pero seguro, sí, sí hay candidatos a materia oscura y son básicamente los mismos, estos que has mencionado. Todas esas posibilidades aparecen en la teoría. Entendido, muchas gracias. Ahora Ujú. voy con algunas preguntas que me compartieron de manera escrita. En este momento el profesor no asistió. Entonces la pregunta es la siguiente. El profesor se llama Gianfranco Spavieri y dice, históricamente las teorías físicas exitosas han descrito conjuntos finitos de fenómenos, siendo reemplazadas al surgir anomalías. Hay teorías basadas en la invariancia de Lorentz, como el modelo estándar de la física de partículas,
que enfrentan tensiones como la materia oscura, la energía oscura, fallos teóricos y resultados experimentales como el efecto óptico de One lineal, donde la invariancia de la velocidad de la luz se rompe en topologías no simplemente conexas. Entonces la primera pregunta es, en teorías de supercuerdas, la invariancia de Lorentz es un postulado universal incuestionable. ¿Qué implicaría si solo fuera válida para el subconjunto finito de fenómenos? Es decir, si hay sesgos teóricos o la invariancia de Lorentz no fuera fundamental, sino emergente, sería válida, o sea, válida dentro de regímenes o topologías, las teorías de supercuerdas podrían reformularse sin ese postulado. Eso señala el profesor Strogliari. Eh, bueno, yo pienso que no, o sea, que es algo de lo que es, en la teoría, como se plantea, pues se plantea de entrada ya invariante, se mantiene la invariancia de Lorentz. Y es, de hecho, una forma de ver por qué se necesitan las 10 dimensiones para la propagación. O sea, no, eh, yo supongo que se pueden hacer otros tipos de teorías también con cuerdas donde se abandona la invariancia de Lorentz, pero serían otras, tendría otras consecuencias, tendría. Vale. Em, y bueno, la segunda pregunta que él planteó dice, dado que existen estas fallas observables, después de los avances de más de un siglo en electrodinámica, relatividad especial y cuántica, ¿no le parece oportuno que en la física mainstream, señala él, revise críticamente los fundamentos de esas bases, además de abordar problemas de frontera como la materia oscura? Pues yo, o sea, totalmente de acuerdo, sí. O sea, yo creo que o sea, son problemas abiertos y, eh, sí, o sea, ¿por qué no se han estudiado, por qué no se han considerado esas otras alternativas? Pues realmente, mm, realmente no sé, o sea, si es siempre, eh, tal vez, tal vez justo es lo que hace falta, ¿no? O sea, dejar de seguir eh, pensando en las líneas de teoría cuántica de campos o incluso de las teorías de cuerdas que reproducen estas teorías cuánticas de campos y quizás hace falta cambiar completamente la visión y los paradigmas, pero eh, Vale, muchas gracias, profe Ana María. para eso están ustedes los jóvenes ahí. Que por cierto Así me es, alegra mucho mucho gusto. de ver que estás en Mérida, Oscar. Pensaba que estabas en la Simón Bolívar. Estuve allí hice mi maestría. Ujú. Por acá tenemos una pregunta. Eh, un segundo. Eh, Hola, buenas. Hola. Bueno, primero agradecer por el seminario, la verdad estuvo muy entendible y muy, verdaderamente muy bien explicado, al menos en mi caso, que pues soy Juan Mendoza, estudiante de pregrado de física, actualmente en octavo semestre. Ujú. Y mi pregunta es sobre una cosa que mencionó acerca de las cuerdas abiertas y cerradas. Y es que dijo que una teoría de cuerdas abiertas debe incluir necesariamente cuerdas cerradas, pero no necesariamente viceversa. También mencionó, bueno, al menos no recuerdo que se haya comentado, acerca de la posibilidad de ruptura de una cuerda. Es posible que una cuerda cerrada se rompa y se vuelva una cuerda abierta. Eh, no, no, así no. Creo que esa no es parte de de las interacciones. Mm. Y podría desarrollar un poco más en la primera parte, en lo de por qué una teoría de cuerdas abiertas necesariamente debe incluir que se pueda cerrar consigo misma.
Sí, porque digo, la interacción está ahí. Si postulo que la interacción es que digo, los extremos de las cuerdas se puedan abrir, perdón, se pueden unir, entonces sí, los dos extremos de una misma cuerda se deben poder unir y producir una cuerda cerrada. Ok, es por tema de consistencia de la misma teoría. Vale, Sí, gracias. sí, sí. Bueno, hay otras cosas que se pueden decir, pero ya son más elaboradas. Muchas gracias. Es todo por acá. Gracias, Bien, bien. gracias y qué bueno que están aquí con nosotros. Encantadísimos de tenerlo, profesor Oscar. Sí, hay una pregunta de Alicia Villamizar, pienso que es la última, si no les parece mal, porque ya son las 1:15, y la voy a leer. Muchas gracias, doctora Font. Excelente y muy didáctica información, en particular para biólogos que trabajamos a nivel de paisaje y sus interrelaciones con los diferentes niveles de complejidad que pueden expresarse espacialmente a nivel macro del paisaje. Surgen muchas preguntas y aumenta la fascinación por continuar estudiando niveles. Tengo una pregunta que espero no sea una locura, pero está enmarcada en un universo que desconozco. ¿Por qué las partículas no observadas están consideradas prohibidas? ¿Es una convención o no existe al presente una forma de explicarlas? Según la figura mostrada, los triángulos y los cuadrados solo pueden o deben unirse por uno o dos lados. Si no ocurre así, entonces son prohibidas. ¿Ello qué significa? ¿No se toman en cuenta? Si es así, ¿por qué no se toman en cuenta? Eh, sí, bueno, yo creo que ahí es como son como las reglas del rompecabezas. Eso era parte digamos, parte si quieren, de las condiciones, ¿no? O parte de la información que se conoce. Esas partículas no han sido observadas. O sea, y si no han sido observadas, o sea, asumimos que es que no ocurren. O sea, que hay, y si no ocurren es porque no, las interacciones entre sus constituyentes fundamentales son tales que no se producen. O sea, eso es parte de ese juego en particular, ¿no? Pero sí, o sea, pero digamos, la pregunta yo creo que es válida en general, ¿no? O sea, cuando decimos, o sea, si queremos descartar que algo no, si algo no ha sido observado, porque no ha sido observado, es siempre o sea, en la práctica es más complicado, ¿no? O sea, eh, no sé, sobre todo en estas ciencias experimentales, o sea, poner límites experimentales eh, a lo que se cree que no va a estar permitido por la teoría, digamos, siempre hay que hacerlo y, eh, digamos, es importante, ¿no? O sea, esto eh, y o sea, lo que se descarta tiene que haber una buena razón para descartarlo. Yo- Buenísimo. una cosa que quería decir, o sea, que cuando en la pregunta que mencionó los paisajes y tal, o sea, en esto de las cuerdas hay algo que se llama el paisaje, el landscape. Y el paisaje son todas las posibles teorías consistentes que uno puede tener a partir de cuerdas. Y bueno, o sea, eso es curioso que él usó ese término. ¿Te puedo Gracias. hacer una última pregunta? Eh, ¿Quién es? Voy a leer una que está en el Ok, chat y sí, profe, le doy la última, pero ya sí ok, te lo concluimos. agradezco. La Gracias. profesora Claribel Pereira dice, agradecida por el espacio, excelente, soy Claribel Pereira del Instituto de Filosofía de la UCB. Por favor, ¿podría recomendar algún texto sobre fenomenología de cuerdas? Muchas gracias.
Ah, y no sé si hay un texto, pero hay varios artículos de revisión, pero tengo que revisarlo. O sea, luego le puedo enviar la referencia a Alicia y... ¿Pero quién fue que preguntó? Claribel Pereira, Ya. del Oh, Instituto de Filosofía de la UCB. ah, ajá. Sí, Sí, ahora mismo no tengo, pero no hay, si puedes, bueno, me imagino que quiere algo a nivel divulgativo. Sí, bueno, hay varios libros, eh, pero si quiere me lo manda, yo los lo mando, sí. mandas a Ana María y yo se lo hago llegar a la profesora, creo que es profesora de la UCB. Ya, ahora, perdona, que estaba viendo el chat, hay un mensaje de Arturo. Hola Arturo, si estás todavía por Arturo, ahí. sí, contento de ver su seminario. Y otro de Ya. Alicia Villamizar por la valiosa Sí, información. Sí, profe, estoy por Profe, acá. Usted sabe que épale tarde Arturo, ¿qué pero tal? llego, profe, tarde pero llego. Un placer verlas y disculpe. Qué bueno, Arturo. Sí. Bueno, ya ves que estaba Oscar ahí. Oscar fue tu estudiante. Me alegra mucho que, que esté de profesor en la aula. bueno, profe Diógenes, ya para cerrar, Ok, bueno, muchísimas gracias. Nuevamente felicitaciones a Ana María. Con respecto a la pregunta que hicieron sobre tal vez un material divulgativo, yo tengo un libro bien interesante que lo leí en una época, pero creo que está en francés. A través del correo electrónico, por donde obtuve el link, lo voy a enviar por si le puede interesar a la persona que hizo la solicitud. Ana María, tengo una última incongruencia, no sé cómo mencionarlo, pero cuando estuviste hablando de las diferentes interacciones entre las diferentes cuerdas y mencionaba la parte de las correcciones, decías que, por ejemplo, podían ocurrir interacciones y luego podrían decidir dividirse o decidir unirse. ¿Cómo se explica eso que las cuerdas pueden decidir qué camino tomar? ¿Cuál es la Eh, explicación que nos da base para eso? eh, sí, bueno, también eso, también en las partículas también es así. O sea, en la teoría cuántica de campos es así, en la mecánica cuántica, si quieres, también es así. ¿No? Eh, o sea, es la visión. Sí, es como la formulación de Feynman o de la mecánica cuántica. Si yo quiero ir de A a B, o sea, no hay una sola trayectoria para ir de A a B, ¿sí? Hay un Ok, montón de trayectorias para ir de A a B, ¿sí? Y lo que tengo que ver, si quiero calcular, por ejemplo, la probabilidad de que una partícula vaya de A a B, es sumar sobre todas esas trayectorias. Ahora va a haber una trayectoria que, no sé, al principio dice que minimiza la acción o así, y esa es la que va a dominar esa suma, ¿sí? Pero eso es algo, digamos, que está, eh, digo, que es parte de la teoría cuántica de campos, ¿no? Esa suma sobre todas las posibles trayectorias para ir de A a B. Y eso también está en la teoría de cuerdas. de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones, gusto en verte. Sí, oye, tú eres carnet 75, entonces. Yo soy 7.5 y me gradué en el 80. Yo también, o sea que sí que teníamos que haber coincidido en los cursos. Seguro. hay un mensaje que no voy a dejar de leer y es desde el Colegio Santa Rosa en Carabobo, que están los niños de quinto años dándole las gracias a Ana María por el seminario Ay, qué chévere. Oye, sí, presentado. pues si yo hubiera sabido Señor. que el seminario tenía tanta audiencia, me hubiera preparado más. Estuvo excelente, Bueno, Ana María, de verdad. gracias, Ya. gracias. De verdad, muchas gracias. Un gran honor tenerte con nosotros No, bueno, y gracias a bueno, ustedes y que sigan ahí, digo, defendiendo el fuerte.